Hola, muy buenas noches compañeros jóvenes. Vamos a darles algunos tips para la resolución de este problema que presentamos en el video anterior. Como mencionábamos la vez pasada, este problema consiste en una partícula que está constreñida a moverse en el interior de un hemisferio. Básicamente la partícula empieza en este punto, es impulsada con una velocidad inicial v0 y esta partícula se va a mover por acción de la fuerza de gravedad que está actuando sobre ella hacia abajo y eventualmente va a llegar a un punto de máximo descenso a partir del cual otra vez la partícula va a regresar. Entonces nosotros lo que queremos determinar es cuál es justamente esta distancia h antes de que la partícula vuelva a subir. Entonces vamos a resolver este problema con los conocimientos que hemos adquirido en el curso. Bien, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el principio de conservación de energía. Básicamente, en este caso lo que hacemos es elegir primero el cero del potencial en el plano que pasa por el origen del hemisferio. Me regreso tantito. Básicamente este plano que está acá, aquí va a ser el cero. Entonces nosotros vamos a elegir de hecho el sistema de coordenadas siguiente. Digamos aquí el eje Z. Acá podemos elegir o el eje, aquí está. Entonces ahora elegimos el eje Y en esta dirección y luego el eje X en esta dirección, ¿no? Así más o menos, ¿no? Sería Y, Z y X. Vamos a ponerlo aquí nada más para tenerlo claro. Entonces sería Z. Casi no se nota. Okay. Este sería Z. Acá tendríamos Y. Y acá vamos a tener a X, ¿okay? Sobre el plano, ¿okay? X y forman el plano que está justamente en esta sección, digamos, del hemisferio, en la parte superior del hemisferio. Bien, entonces la partícula empieza justamente en el plano XY, ¿no? En algún punto. Y pues la partícula va a descender. Entonces la energía total mecánica en este punto pues va a ser solamente la energía cinética, porque justamente como hemos elegido que el cero del potencial de energía gravitacional en este caso esté justamente en este plano, pues no hay energía potencial. Entonces por eso en esta diapositiva pues tenemos que la energía total mecánica solamente es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora la energía total mecánica en el punto de descenso pues es la energía cinética y la energía potencial en este punto, ¿no? Como este es el eje negativo de la Z, entonces justamente a ver, aquí hay un problemita. Justamente este sería menos MGH, ¿no? Bien, entonces este término, ¿no? Aquí podemos hacer la simplificación. Me hace falta aquí un 2, ¿no? Aquí debería haber un 2, ¿no? Aquí vamos a hacer una corrección. ¿Sale? Este es un 2 y de hecho lo voy a repetir, aquí va el 2 para que lo tengan en cuenta. Este 2 también aparece aquí. ¿Ok? Bien, entonces en esta ecuación pues solamente conocemos V0, la aceleración de la gravedad, porque la velocidad que llega al descenso máximo pues es desconocida, y también h. Entonces tenemos dos incógnitas, b y h, y sabemos que pues con una sola ecuación no podemos determinar estas dos incógnitas. Necesitamos encontrar de alguna manera otra ecuación que involucre estas dos incógnitas. Entonces este va a ser nuestro propósito. Entonces, para resolver este problema necesitamos, este es uno de estos problemas integradores que toman en cuenta
varios conceptos de los que ya hemos visto. Por ejemplo, ya utilizamos el principio de conservación de energía. Ahora vamos a utilizar el concepto de torca que hemos introducido en los videos anteriores. Entonces, fíjense, vamos a regresar a la imagen. La partícula en cualquier punto, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre la partícula? Bueno, pues primero habíamos dicho la fuerza de gravedad, que siempre es vertical hacia abajo, ¿ok? O sea, va a estar en la dirección negativa del eje Z. Pero hay otra fuerza que impide que la partícula se salga de estar constreñida a el hemisferio. Y esa fuerza básicamente es una fuerza normal, que en este caso va en dirección hacia este origen, ¿no? O sea, aquí en este punto vamos a llamarle el origen, y la fuerza normal va en esta dirección. Cuando llega al punto de máximo descenso, también la fuerza normal apunta hacia acá, ¿ok? O sea, apunta desde este punto del hemisferio hasta el origen de este marco de referencia. Entonces, si nosotros elegimos este marco de bueno, hemos elegido este marco de referencia como sistema de referencia, entonces los vectores de posición se van a medir a partir de este origen. ¿Ok? Entonces, la torca, vamos a ver, la fuerza normal apunta siempre hacia el centro del hemisferio, y un vector posición está justamente en la dirección antípoda, ¿ok?, a la fuerza normal, ¿no? Y por lo tanto, pues la torca debido a la fuerza normal es 0. Ahora, la fuerza de gravedad aquí está mal. Debería ser aquí fuerza de gravedad, discúlpenlos. La fuerza de gravedad siempre apunta en... Aquí debe ser fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad siempre apunta en dirección menos z unitario. Entonces la torca de la fuerza de gravedad está sobre el plano que ya vamos a ver esto. Pues la torca por definición es el producto cruz del vector posición cruz F eje, ¿no? Y R pues es el vector posición que va desde, nuevamente déjame ir a la imagen, desde este punto hasta acá, ¿no? O sea, el vector posición va en esta dirección y la fuerza de gravedad apunta en esta dirección. Entonces vamos a poner aquí unas imágenes para que quede un poco más claro. Entonces la fuerza de gravedad apunta hacia acá, ¿no? Déjame le pongo una flecha. Aquí apunta en esa dirección la fuerza de gravedad, y el vector posición apunta desde aquí, desde este origen, hacia acá, ¿no? Ahí está. Vamos a elevarlo un poquito. Así. Esta apunta el vector posición. Entonces, aquí está R vector, y esta es la fuerza de gravedad. Entonces, claramente hay un ángulo que hay entre ellos, que es distinto de 0. Por lo tanto, hay una torca. ¿Ok? Entonces hay una torca de la fuerza de gravedad, y que es esta R cruz FG. ¿Cómo la calculamos? Bueno, FG pues es menos mg, la masa por la aceleración de la gravedad, multiplicado por el vector unitario z unitario. Aquí simplemente he sacado este mg y el negativo, ¿no? Y tenemos que hacer el producto cruz de esto con esto, que es lo que aprendimos al inicio cuando estudiamos vectores. Entonces aquí el producto cruz de x unitario cruz z, pues utilizamos la regla de la mano derecha, ¿no? Z va en esta dirección, digo X va en esta dirección, Z sale, y entonces apunta en dirección menos Y unitario, que es este término. Y luego Y unitario cruz Z, pues está en la dirección en X unitario y tiene componente Y. Entonces, como pueden observar, la torca de la fuerza de gravedad yace en el plano XY, no tiene componente Z. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues si recordamos la ecuación de movimiento rotacional, tenemos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es la torca, que es la resultante de torca, ¿no? La resultante de torca pues es la suma total de las torcas, pero en este caso la única torca que es distinta de 0 es la torca de la fuerza de gravedad, y resulta que cuando consideramos la componente z de la torca, pues esa componente es 0. Eso implica que la derivada del momento angular, es decir, la derivada de la componente z del momento angular con respecto al tiempo es igual a 0. Y por lo tanto, el momento angular en la componente z es igual a una constante. Bien,
Entonces, observemos que en el punto inicial la única componente que sobrevive del momento angular es la componente z. Vamos otra vez a regresarnos a la imagen para observar esto, observar por qué la componente que sobrevive del momento angular es solamente la z. Entonces regresamos aquí a la imagen, miren, como la velocidad apunta en esta dirección, de hecho el radiovector ahora está en esta dirección, en el punto inicial, y la velocidad apunta en esta dirección, de hecho es perpendicular a ella, ¿no? Ahora, como la velocidad está en el plano XY, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener el vector R cruz B0, pero R cruz B0 pues obviamente apunta en la dirección Z. Entonces la única componente que hay al inicio del momento angular es justamente la componente Z. Entonces por lo tanto, esa componente es esta cantidad. De hecho aquí hay también otro errorcito, aquí debe ser M, ¿no? Debe haber una cantidad que es M, la masa de la partícula sería M, o lo vamos a poner así, RMB0, ¿no? Porque es R cruz P, ¿no? Entonces si sacamos la magnitud de eso, que la única componente la que sobra es la JZ, pues es R por el momento, ¿no? Que es esta cantidad. Ahora, el reto es calcular la componente Z del momento angular en el punto de máximo descenso, o de descenso máximo. Aunque hay una manera de argumentarlo físicamente, cuál sería la forma de JZ, pero nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a obtener el resultado de manera formal, ¿no? Desde cómo se calcula, sin hacer ningún argumento, porque luego cuando introducimos argumentos, a veces cae en interpretación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo como debería resolverse de manera formal. Bien. Entonces, en general, pues lo que tenemos es que el momento angular es de la forma, de esta forma, ¿no? En la ecuación 34, es decir, es el vector posición producto cruz con el vector de momento, ¿no? Ahora, en coordenadas esféricas, que eso te lo voy a explicar en un momento, el vector posición está dado básicamente por el radio multiplicado por el vector unitario radial, ¿ok? Y el vector unitario radial tiene esta forma. Déjenme abrir una hojita para explicar ese punto. ¿Ok? Aquí tengo voy a usar mi carpeta para explicar el punto de las coordenadas esféricas. Bien, entonces, fíjense, vamos a introducir aquí esta hojita. ¿Ok? Bien, entonces lo que tenemos es, aquí tengo el eje, el marco de referencia, que sería sería Z, este es Y y este es X, ¿no? Entonces las coordenadas, a ver si se alcanza a ver, sí. Ahí está. Las coordenadas esféricas son las siguientes, ¿no? O sea, básicamente este es el radiovector, ¿sale? De aquí definimos este como el ángulo θ, y si proyectamos este punto hasta el plano XY, y luego después tiramos este vector en el plano XY, pues este de acá sería el ángulo φ, ¿ok? Entonces, la magnitud, el tamaño de este vectorcito, pues es R, es decir, la magnitud de este R vector, ¿ok? Y entonces, estas son las coordenadas esféricas, θ, R y φ. Entonces, de aquí, con argumentos trigonométricos, uno puede encontrar cada componente del vector posición, que son X, Y, Z, en función de R, θ y φ, ¿no? Esa es una tarea que pueden resolver fácilmente, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, bueno, de hecho lo podemos hacer, X, ¿sale? Va a ser, pueden checar, que va a ser esta R, seno de θ, coseno de φ, ¿ok? Y luego Y es, si se alcanza a ver, no. A ver, déjenme tengo un poco la configuración. Ahí está. Ok. Bien, entonces ahora voy a tener R, seno de θ, seno de φ, y luego Z igual a R coseno de θ. ¿Sale? En el caso
de la esfera, pues esta R es constante, y es el radio básicamente de la esfera. ¿Ok? Bien, entonces con eso vamos a continuar la exposición del problema. Nomás déjenme aquí acomodar un poquito. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, pues justamente cuando dividimos sobre este R, pues aquí lo que tenemos justamente es el R unitario, ¿no? Que son las componentes básicamente de X, Y, Z. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en general, cuando la partícula va descendiendo sobre la esfera o sobre el hemisferio, pues estos ángulos θ y φ van cambiando en el tiempo. ¿Ok? Aunque el radio no cambie, la dirección radial no cambie porque está confinada a moverse en el hemisferio. Bien, entonces el vector, la velocidad, pues sería básicamente el cambio del vector unitario r. ¿Ok? Entonces de aquí lo que hacemos es básicamente tomar la derivada con respecto al tiempo de cada una de estas cantidades. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que aquí pues es el producto, aquí es el producto de dos cantidades, entonces hay que ser cuidadoso. Y haciendo ese trabajo que ustedes lo van a tener que hacer, yo ya lo hice, pues por ejemplo, cuando vamos a hacer este caso, por ejemplo, pues voy a tener la derivada del seno de θ, pues va a ser coseno de θ por la derivada de θ, es un θ punto. Entonces voy a tener un término que va a ser seno de θ, coseno de phi. Y luego va a ser más la derivada de coseno de phi, que es menos seno de phi por phi punto, multiplicado por este seno de θ, ¿no? Entonces todo eso se van agrupando y sacamos como factor común el θ punto, y lo que me queda es un vector θ unitario, ¿ok? Y acá igual me va a quedar un vector phi unitario, ¿no? Resulta que estos θ unitario y phi unitario los puedes definir de esta manera, que básicamente se obtienen de haber hecho estas derivadas, y aquí debería ser phi unitario, ¿no? Aquí hay otro error. De hecho, este sí lo voy a... sí, aquí debería ser phi unitario. Déjenmelo. Voy a... Aquí sí. Permítanme tantito. Voy a hacer el cambio. Bueno, después hacemos el cambio. Pero aquí el punto es que este phi unitario debería ir aquí. ¿Ok? Ahora, si nosotros regresamos a la imagen para ver cuál es el significado de estas cantidades geométricas, el ángulo θ unitario es un vector que se mueve, digamos, si yo tuviera el radiovector en esta dirección, el ángulo θ unitario se mueve hacia acá, ¿ok? Mientras que el ángulo phi unitario se mueve en esta dirección, ¿sale? O sea, digamos, de aquí hacia acá, el ángulo θ unitario. Mientras que el θ unitario hacia abajo, ¿ok? Bien, entonces, esto lo pueden verificar analizando el comportamiento de los vectores. Bien, pues entonces ya tenemos los elementos para calcular el momento angular. ¿Ok? Ya tenemos el vector velocidad, multiplicamos por la masa, ya tenemos el vector momento y simplemente hacemos el producto cruz. Bueno, pueden observar que como el vector posición es R unitario, cruz P, pues de aquí voy a sacar M y R, y como el R unitario de por sí es proporcional al radio de la esfera, pues también aquí hay otro radio. Entonces tengo MR cuadrado y tengo el producto cruz de R unitario cruz esta cantidad que está acá. Ahora pueden probar que R unitario cruz θ unitario es phi unitario, R unitario cruz phi unitario es menos θ unitario, θ cruz phi unitario es R unitario, ¿no? Entonces esto lo que hace es que forman, estos tres vectores forman un sistema de vectores perpendiculares entre sí, ¿ok? En cada punto del hemisferio. Ahora hacemos estas sustituciones acá y obtenemos esta expresión para el momento angular en las coordenadas esféricas. Entonces aquí va a venir crucial el asunto. Claramente, si nosotros nos regresamos a la velocidad, la magnitud de este vector, pues va a ser, como estos θ unitarios son normales, si ustedes se fijan son unitarios, ¿sale? Si yo elevo al cuadrado de esto me va a dar coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Igualmente, si elevo al cuadrado voy a tener coseno cuadrado más coseno cuadrado de phi, coseno cuadrado más seno cuadrado de phi más seno cuadrado de θ. Haciendo las simplificaciones hace que este vector θ unitario sea un vector unitario. Entonces la velocidad, el cuadrado de la velocidad tiene esta expresión. Bien,
Entonces ya tenemos aquí expresiones en las coordenadas esféricas. Este es el mismo momento, pero ahora lo voy a proyectar en la dirección z. Entonces aquí pues tengo que proyectar el ángulo phi unitario, producto punto con el vector unitario z. Y lo mismo aquí, el ángulo θ unitario, el vector θ unitario, producto punto z unitario, ¿no? Y de la geometría podemos observar que θ unitario, punto z unitario, es básicamente menos seno de θ. Y bueno, recordamos la magnitud y la velocidad en las coordenadas esféricas. Ahora, aquí viene el punto crucial de la física, que es identificar, que es el punto más importante, es identificar que en el punto de máximo descenso corresponde con un punto en el que ya no hay más variación del ángulo θ. ¿Ok? Entonces, miren, para explicar eso, déjenme nuevamente introducir aquí mi hoja, pero ahora lo vamos a introducir en esta forma, ¿no? A ver si ahora sí podemos observar. Aquí está. Fíjense, voy a dibujar una esfera, ahí voy, y en él voy a poner las coordenadas esféricas. Básicamente aquí tenemos el radio, aquí tenemos el ángulo θ, y como hemos dicho, aquí está el ángulo phi. Okay. El vector θ unitario, el θ unitario está en esta dirección. ¿Okay? El vector radial apunta en esta dirección. ¿Okay? Apunta en esta dirección. Y en este punto, el vector phi está hacia adentro. De tal forma que estos tres vectores forman un sistema ortogonal de vectores. ¿Okay? Entonces, si estamos diciendo que este de aquí va a descender, va a llegar hasta un cierto punto, pues lo que estamos diciendo es que este θ va a ir variando en el tiempo en la medida que va descendiendo. Entonces el punto de máximo descenso debe ser cuando este θ ya no varíe en el tiempo. Por eso el punto es que θ punto es igual a 0. O sea, es la velocidad en esta dirección ya es 0, ¿no? A partir de ahí otra vez ya se regresa hacia arriba. Por eso esa es la condición, esta condición que está aquí es la condición más importante para determinar el punto de máximo descenso. Bien, entonces, si θ punto en el punto de máximo descenso es igual a 0, pues quiere decir que la magnitud de la velocidad, pues en ese término, esto de acá se va a 0. ¿Ok? Y se va a 0, pues. Y entonces quiere decir que lo que queda es esto que está acá. Sacamos la raíz cuadrada, obviamente es una cantidad positiva, y eso me da r seno de θ por phi punto. Y lo mismo podemos hacer en la componente z del momento angular, porque aquí aparece también θ punto, esto también sería igual a 0. Y entonces observamos que aquí aparece r seno de θ phi punto, y por aquí debería ser r mayúscula, ¿no? Porque es el radio de la esfera. Y entonces esto lo podemos sustituir de vuelta en la componente j. Y eso justamente aquí tengo la componente j, la componente jz, ¿ok? Y el término que sobrevive en el punto de máximo descenso. Entonces sustituimos la expresión de la velocidad con la expresión anterior, es decir, r mayúscula, aquí debe ser r mayúscula, ¿no? Aquí debe ser r mayúscula, y entonces sustituimos r seno de θ phi punto aquí, y eso pues nada más factorizamos aquí r seno de θ phi punto, y esa es la velocidad. Entonces, fíjense que r seno de θ lo vamos a definir como r minúscula.